Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. En el programa de hoy nos gustaría hablar sobre la situación del norte de Kivu, Goma, su capital, Goma. Como sabéis, la República Democrática del Congo. Tenemos a las fuerzas rebeldes M23 apoyadas y financiadas por Ruanda y por Occidente que están comiendo terreno, invadiendo esas tierras llenas, ricas en minerales. El programa de hoy nos vamos a concentrar en eso, pero vamos a mirar tres puntos importantes. El primero de todo es por qué esto pasa justo cuando tenemos la inauguración de la presidencia de Donald Trump con Elon Musk. ¿Qué intereses tienen estos dos en el Congo? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son los hechos, las evidencias? Dos, vamos a mirar el tema del corredor de Lobito, ese corredor que nos recuerda a las antiguas fincas de esclavistas donde el transporte va directamente de la plantación hacia el puerto. Y tres, vamos a mirar cuál es la solución. Así que quedaros con nosotros, no os lo perdáis. Ahora empezamos a analizar el tema de Elon Musk en el Congo. Debemos de poner todos los ojos en el Congo. En este momento, como sabéis, los rebeldes del M23 acaban de apoderarse de la ciudad de Goma, que es una ruta clara hacia la capital regional en el este de la República Democrática del Congo. Como sabéis, parece que Goma ha caído en esta conquista. Ruanda está haciendo esto a instancias de potencias extranjeras y usando el mismo libro de jugadas que las potencias occidentales usaron para bombardear Irak, para bombardear Yugoslavia durante más de 78 días seguidos. En Irak dijeron que lo estaban haciendo para proteger a los kurdos, en Yugoslavia dijeron que lo estaban haciendo para proteger también a otros. Estos eventos ahora en Ruanda nos afirma que es para desestabilizar una región de millones y millones de personas desplazadas, más de 8 millones de personas, lo que hace que tantas personas sean desplazadas internamente para proteger a un grupo étnico cuando hay más de 200 grupos étnicos tan solo en Goma. Por lo que todo este ataque es una fachada que quiere los recursos del Congo. El Congo está siendo bendecido con la mayor cantidad de recursos de cualquier país del mundo. Pero en muchos sentidos, como ha pasado con Guinea Ecuatorial, se ha convertido en una maldición, porque si no tuvieran el coltán, el cobalto, el estaño, el litio, lo que sea, todos aquellos minerales que sabemos debajo de su suelo, el pueblo congoleño, en el este también de la República Democrática del Congo, estarían tranquilamente, estarían bien en este momento. Goma es la ciudad más grande del este de la República Democrática del Congo. Es también el centro humanitario, cultural y económico de la provincia de Kivu del Norte. Está ahora bajo el control de la milicia M23 respaldada por Ruanda y sus aliados occidentales. Este estado actual de los acontecimientos expone a más de 1 millón de personas a abusos de los derechos humanos. Aún peores, es aún llamado a la acción para que todos nosotros y todas nosotras en todo el mundo apoyemos al Congo. En este momento debemos de apoyar, porque si creéis en los derechos humanos, si creéis en los derechos de los niños y las niñas, si creéis en los derechos de las mujeres, si creéis en la justicia ambiental, en la justicia social, en la justicia racial, ahora es tu momento. Es tu momento de arrojar, de apoyar luz, dar a conocer lo que está pasando, sobre lo que está sucediendo en el... Una cosa más que me gustaría decir es que en los próximos días verás vídeos de
las masas, la gente saliendo a las calles de Goma, aparentemente celebrando la presencia de estas tropas del M23 en sus tierras. Tenemos que aprender a no juzgar. Tenemos que aprender que cuando llevas más de 30 años en un campo de batalla, aunque sea el enemigo, vas a estar contento de saber que al menos alguien ha cogido control. Especialmente el pueblo lo único que quiere es comer y tranquilidad. Así que no vayamos a juzgar, no pensemos que porque veas que se recibe a los del M23 con aplausos y con gritos y celebraciones, que la gente está contenta. Es lo mismo que cuando viene Obiang o Nguema Obiang por tu pueblo y todos salís con los mejores trajes y salís a chapear y a limpiar el patio para que todo esté limpito y demás. No significa que estéis contentos, pero entendéis el contexto de la sobrevivencia. Vamos a ver entonces quién es Elon Musk y por qué nos debería de preocupar. Elon Musk, hace tan solo unos años, en la Junta General Anual de Tesla del año pasado, los accionistas aprobaron el paquete de compensación de aproximadamente 45.000 millones de dólares americanos, o, según algunas fuentes, 56.000 millones de dólares americanos. La más alta de la historia para un CEO de una empresa estadounidense. La decisión de los accionistas de Tesla de recompensar a Musk con un acuerdo salarial sin precedentes fue comprensiblemente noticia, pero la atención de los medios a la compensación y así tenía sentido financiar un enfoque necesario en los trabajadores abandonados cuyo trabajo mantiene a Tesla y a otras compañías a flote. 3 días antes de que se acordara ese paquete de compensación, ¿no? Esos bonuses para Elon Musk, 3 días antes la ONG actualizaba las cifras sobre un salario digno en la región de Kolwezi de la República Democrática del Congo, donde los trabajadores trabajan para extraer minerales como el cobalto, el cobre, para Tesla y otras empresas que que compran el material para producir vehículos eléctricos como parte de la transición energética verde. El salario mínimo mensual necesario, según esta ONG, sería de $501 al mes. La mayoría de los trabajadores no ganan esa exigua cantidad. Uno de los grupos detrás del informe afirmó: la triste realidad es que los trabajadores son cada vez más pobres y sus condiciones de vida se están deteriorando, mientras que sus empleadores, sus jefes multinacionales, parecen estar cosechando enormes ganancias. Los trabajadores congoleños que trabajan transición mundial hacia la energía limpia, hacia ese paradigma de todo verde sin humos, no deberían de pagar el precio de esa transición. Bien merecen beneficiarse del auge del cobalto y del cobre. Según nuestras fuentes, el PIB total de la República Democrática del Congo es de 58.000 millones de dólares. Impactante la desigualdad. Vayamos a ver. Hemos dicho que a este señor se le había dado presuntamente un bonus de 56.000 millones de dólares. Y sabemos que el PIB total de la República Democrática del Congo es de 58.000 millones de dólares. Esa impactante desigualdad es la verdadera frase aquí. No es ninguna novedad de que las empresas involucradas en la transición a energía limpia están perpetuando
algunos de los mismos abusos de los derechos humanos asociados durante mucho tiempo con las empresas extractivas tradicionales como el petróleo, el gas y la minería. El grotesco desequilibrio de poder y beneficios entre el CEO de Tesla, que cobra decenas de miles de millones de dólares americanos al año, y las miserables condiciones de los trabajadores es una evidencia de que la industria y el mercado no solo toleran, sino que cultivan el abuso, la explotación de los recursos humanos africanos, en este caso en particular los recursos humanos de la República Democrática del Congo. Varios grandes inversores institucionales, entre ellos Norges Bank Investment Management, el sistema de jubilación de maestros del estado de California y la oficina de Controller de la ciudad de Nueva York, habían indicado públicamente que votarían en contra del acuerdo salarial utilizando términos como ridículo, absurdo y exorbitante para describir la compensación. El sistema de jubilación de los empleados públicos de California alegó razones de gobierno corporativo para rechazar el pago, diciendo que era excesivo en comparación con los ejecutivos de empresas pares y no está ligado a la rentabilidad a largo plazo de Tesla. Y el juez de Delaware, que rechazó el paquete salarial de Musk en enero, preguntó, ¿era necesario el plan para que Tesla retuviera a Musk y lograra sus objetivos? Estas disidencias, bienvenidas, aunque superadas en número, perforan el argumento, agujerean, debilitan el argumento de que el paquete salarial era merecido. Y también, bueno, para la empresa, también plantean la pregunta que es suficiente. ¿Cuál es el salario suficiente para alguien como Musk? ¿Serán 60.000 millones de dólares la próxima vez? ¿100.000 millones de dólares? El hecho de que el mercado pueda soportar un salario tan abultado para individuos selectos no lo hace correcto, ni predeterminado, ni siquiera necesario. Podemos debatir sobre el gobierno corporativo o el caso de negocios para este acuerdo salarial, pero el argumento de los derechos humanos se destaca. Es simplemente erróneo que un individuo reciba una porción tan absurda de riqueza, mientras que aquellos que mantienen viva su empresa y tal vez toda la industria de vehículos eléctricos del mundo ni siquiera puedan ganarse la vida, ni siquiera puedan pagar comida, aceite, arroz. Ese vago argumento de que a la larga todo valdrá la pena para la sociedad porque Tesla se dedica a fabricar vehículos limpios choca con la realidad. Cada vez hay más pruebas de que la extracción de minerales críticos para la transición energética está causando o contribuyendo a graves abusos contra los derechos humanos, desde el desplazamiento de los pueblos indígenas a los ataques a defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, a la violación de los derechos de los trabajadores. Es fácil sentirse abrumado por las dimensiones del problema, pero hay lugares concretos para empezar. Por ejemplo, dentro del mundo capitalista, los accionistas deben de ampliar su perspectiva para incluir el contexto más amplio en el que operan sus empresas, más allá de las preguntas sobre si pueden tolerar financieramente el paquete salarial de cualquier CEO, deberían de exigir conocer el impacto a largo plazo que la empresa está teniendo en las personas y el medio ambiente. Como los sindicatos ya han dicho durante más de una década, no hay puestos de trabajo en un planeta muerto, lo que resume perfectamente los argumentos tanto de las empresas como de los derechos humanos de por qué debería de importarle a los inversores. Las propias empresas deben identificar, mitigar, prevenir y remediar sus impactos adversos sobre los derechos humanos. Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos detallan este concepto de debida diligencia en materia de derechos humanos, que ahora
se está incorporando a la legislación en múltiples jurisdicciones. El enfoque en la compensación ejecutiva no es sorprendente, sin embargo, es necesario prestar mucha más atención a la difícil situación de los trabajadores cotidianos en el Congo. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a hablar sobre el corredor de Lobito. Ibale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Yahweh, Yahweh, benisa Congo, Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Nikongwe Yahweh Yahweh batela Nikongo Bana Congo tola mukananu na pongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na bakongo baluba bashwahili babembe na bateke balari na bamboshi toaliba na Kongo toyokana ye Bana Congo tola mukananu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai bakongo Equatere Mamenga Peñarina de Pul la Buenzana de Bienvenidos de vuelta a la llave. El corredor de Lobito ilustra la pobreza de la imaginación estadounidense en África. En un momento en que términos como desdolarización, multipolaridad y realineamiento global han pasado de ser un discurso de lucha aspiracional, utópico, a realidades evidentes en el continente africano, el corredor ferroviario de Lobito fue la inversión que haría retroceder el avance de la influencia económica y diplomática china en el hegemón regional del suroeste de África. Además de reafirmar el estatus de Estados Unidos como un socio comercial sólido y a largo plazo que irá mano a mano con la inversión china si fuera necesario. La financiación de una línea ferroviaria de más de 1.300 kilómetros que atraviesa África lateralmente fue evidencia de que Estados Unidos finalmente se estaba calentando hacia una nueva forma de compromiso económico con el continente africano. El ferrocarril de Lobito representa mucho más que un tren de minerales. En una aparición en el programa What is Money Show el año pasado, el señor y director de estrategia en el Oslo Freedom Forum, Alex Gladstein, hizo una observación interesante refiriéndose a una investigación de varios años sobre la interacción entre las instituciones financieras occidentales y África. Señaló que el modelo económico occidental preferido para África es que el continente no produzca nada más que insumos industriales baratos y sin procesar y cultivos comerciales no comestibles. Una vez que estas materias primas se extraen de la tierra bajo este modelo, es importante que se exporten de la manera más barata y rápida posible. Para mantener los insumos industriales baratos, los habitantes de África, nosotros, debemos obtener el menor beneficio económico posible. Esta es realmente la estrategia del neoliberalismo.
No debe haber ningún beneficio o procesamiento excepto el tipo más rudimentario, de modo de que no se desarrollen ecosistemas económicos complejos e industrias en torno a los recursos que se están exportando. Si el recurso en cuestión es el petróleo crudo de esclavos, consiguémoslo en un petróleo que navegue hacia Europa tan pronto como se extraiga. Si se trata de mineral de cobre de Endola, tienen que subirlo en un tren que llegará al puerto de Dar es Salaam en 24 horas. Si es cacao de Sunyani, se lo conseguirán en un camión que llegará al puerto de Tema en menos de 8 horas. Si se trata del transporte de piedras preciosas sin tallar, de un día y medio de la nada en Kivu del Norte, súbelo a un avión que espera en la pista de aterrizaje en bruto cerca de la mina rudimentaria, desde donde volará directamente a Dubái, Mumbai o Bruselas para su procesamiento. Este modelo económico, que se basa en la explotación de los recursos humanos y los recursos naturales africanos, se asemeja mucho al modelo colonial de extracción de recursos del siglo XIX, tanto en intención como en resultados. Esto ha creado grandes cantidades de pobreza visible en el continente y ahora atrae cada vez más críticas a medida que el norte global se da cuenta lentamente de que todo su sistema de prosperidad se basa en la miseria africana, en la miseria congoleña. También ha proporcionado el telón de fondo contextual detrás de los espectaculares aumentos de influencia de China en todo el continente africano. Por primera vez en la historia conocida de la humanidad, una potencia extranjera ha invertido grandes cantidades de dinero en África para construir infraestructuras destinadas a hacer crecer las economías del continente en lugar de limitarse a evacuar sus recursos más rápidos y con menos participación local. A primera vista, una inversión estadounidense de más de 10.000 millones de dólares en Angola parece la respuesta perfecta para los 45.000 millones de dólares estimados en la inversión de China en el país rico en petróleo. El problema es que la inversión en cuestión es exactamente lo que se esperaría de una inversión estadounidense en África si fuera en el año 1956. Se debe de insistir en lo contrario, pero un simple vistazo al mapa de la vía férrea cuenta una historia clara e inequívoca sobre el propósito y las intenciones detrás de este corredor del Lobito. Al este se encuentra un grupo de los países más integrados económicamente y estructuralmente de África: Tanzania, Kenia, Ruanda, Burundi y Uganda. Incluso teniendo en cuenta la inestabilidad en Sudán del Sur, en Sudán, en Etiopía y Somalia, África Oriental tiene un PIB de más de $1 billón en términos de PPA y tiene un mercado que supera los 500 millones de personas. A modo de comparación, en el 1950, el apogeo de la inversión estadounidense de posguerra en Europa, la población continental total del continente europeo, devastado por la guerra y pobre en recursos, era de poco más de 500 millones. Si uno juntara estos trozos de datos y viera un caso masivo de inversión ferroviaria estadounidense para vincular la República Democrática del Congo con el plan maestro del ferrocarril del África Oriental, que ya se ha completado en partes de Kenia, Tanzania y Etiopía, parecería una obviedad. Estados Unidos, sin embargo, no está interesado. Increíblemente, en lugar de mostrar el modelo estadounidense de desarrollo en un entorno africano relativamente bien integrado y geográficamente ventajoso, con un mercado regional educado del tamaño de Europa y un potencial de inversión casi infinito, los estadounidenses decidieron mirar hacia el oeste y gastar $10.000 millones en un ferrocarril
a través de 1.300 kilómetros de densa selva tropical angoleña, a excepción de los silos de grano y las unidades de procesamiento a lo largo de la ruta ferroviaria, que los socios del proyecto están ansiosos por vender como simbiosis industrial. La ruta está casi completamente desprovista de cualquier tipo de interacción significativa con los centros industriales o poblaciones africanas. Si se colocara una regla en un mapa y se dibujara una línea desde el centro minero congoleño de Kolwezi, donde se origina la línea, hasta el puerto chino de Lobito, donde termina en la costa oeste de Angola, se habría trazado casi a la perfección la ruta propuesta del corredor de Lobito, con solo 5 paradas a lo largo de sus 1.300 kilómetros de longitud. Su objetivo obvio es transportar minerales congoleños desde la mina hasta el puerto lo más rápido posible y con el menor contacto posible con la población local. Ahí tenéis el trabajo que está haciendo el M23 de limpieza. Una limpieza étnica, una limpieza de pueblos, una limpieza preparando el terreno para que Musk y Trump puedan explotar mucho más minerales de lo que están haciendo ahora mismo en el Congo. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta entraremos ya en la conclusión del programa. Yangoyo Et loco, la chose là. Ototombe Yangoyo Mongango yangoyo Yangoyo Mongango yangoyo Yangoyo Tango ya koloba oh Yangoyo Eloko eleki diama Yangoyo Esomba bamituka oh eloko oyo Esomba balopango oh eloko oyo Otope mikili obene eloko oyo Eloko yango nini e miziki Eloko yango nini e miziki Nalela o biso yo O bakolo mpona o biso yo Nalela o biso yo O bakolo mpona o biso yo Lego, 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 lego Bienvenidos de vuelta a la llave. Entonces, vamos a ver cuál es la solución a este conflicto. Estamos de acuerdo que tenemos un CEO en Tesla que tiene el mismo valor en su bonus que el PIB de la República Democrática del Congo entera. Estamos de acuerdo que esta gran compañía que ya está poniendo hasta cohetes en el espacio y demás, necesita de los materiales de África, necesita de los materiales del Congo para poder continuar con su desarrollo tecnológico. Está claro que Elon Musk es como el primer ministro vicepresidente para Donald Trump. Por un tiempo, seguro que acabarán con grandes discusiones y diciéndose tonterías por X y por Facebook. Pero de momento es la mano derecha de Donald Trump. Está claro que cuando hablamos de militarizar Estados Unidos para la expansión colonialista sin reparos y imperialista que Estados Unidos, bajo las órdenes de Donald Trump, quiere llevar a cabo, desde el tema de Groenlandia, el tema de Canadá, el tema de Panamá y todo lo demás que estamos viendo, ¿no? Incluso han hablado del Reino Unido, pero bueno. Está claro que para el tema bélico van a necesitar el cobalto, van a necesitar el coltán, van a necesitar
todos, el aluminio y todos los demás minerales, el oro, los diamantes, todos los demás minerales que salen de estas tierras ricas, estas tierras bendecidas del Congo. Está claro que los trabajadores de Tesla, los mineros que están sacando todos estos minerales, están siendo explotados. Hay también mucha esclavización infantil, mano de obra infantil, como les gusta decir, pero es esclavización. Y tenemos el problema de que la M23 está ahora mismo luchando contra el ejército sudanés del África del Sur, de Azania, está luchando contra el ejército de Kenia, está luchando contra el ejército congoleño. Estos tres ejércitos están intentando aguantar, aunque hemos visto varios vídeos en los que se han rendido, en los que han sacado las banderas blancas y se han rendido bajo la brutalidad y debido al apoyo de Occidente, tanto bélico como estratégico, que están aportando Estados Unidos y la Unión Europea para poder avanzar en esta área rica en minerales. ¿Cuál es la solución? La solución es sencilla desde el punto de vista panafricanista. Debemos de entender que la solución para la República Democrática del Congo conoce con dos ejemplos que para mí son contradictorios o polarizados. Uno es el corazón de África, con 9 países que le rodean, y cuando hay crisis en el Congo, esos 9 países son impactados. Y por otro lado, se le ve como el gatillo de África, porque tiene el potencial, junto con Sudáfrica, Tanzania, de desarrollar bombas y misiles nucleares, de desarrollar la energía nuclear que se necesita para poder sentarnos en la mesa a negociar. La única solución para nosotros es el panafricanismo. La única solución es que la República Democrática del Congo, sus pueblos, se unan, que paremos de una vez por todas de pelearnos entre nosotros, que no dudemos ni por un segundo en unirnos a aquellas fuerzas progresivas que vemos en la alianza de los estados del Sahel y en muchos de los otros países que la rodean. Que siga el pueblo en este énfasis de echar a los occidentales de Kinshasa. Hemos visto cómo se quemaban las embajadas de Francia y de Estados Unidos. Mientras no abogamos la violencia, sí que abogamos la autodefensa. No podemos permitir que aquellas personas que nos están explotando vivan tranquilamente en nuestras propias tierras. Sin más, ya sabéis dónde encontrarme, okenbensue@gmail.com, okenbensue la llave, Zan Cristiá en Facebook, y si no en mis perfiles personales, Zan Ezim, en TikTok, Instagram, Thread, Facebook y demás. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de unirnos y luchar contra el neoliberalismo rampante. Children realize their history away from Bokimasa story. Children realize their history away from Babylon.